El tema de hoy, el tema 2, nos corresponde el Estado en general, ¿ya? Numeral uno, de acuerdo al sumario que les he dado. Numeral uno del tema 2, antecedentes. Los antecedentes del Estado se refiere a que vamos a repasar muy brevemente cómo es que surge el Estado. El Estado, como hoy día conocemos, está conformado por instituciones, organizaciones, un montón de situaciones creadas por el hombre, ¿no? Pero vamos a entender cómo es que se crea el Estado. Hoy en día tenemos impuestos, tenemos aduana, tenemos alcaldías, gobernaciones. Antes, ¿cómo se conformaba el Estado? ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? Eso es lo que tocamos enseguida. Bien, y para ello vamos a entender que el Estado lo vamos a subdividir en tres etapas, vale decir, en tres partes. La primera parte, organizaciones básicas. Segunda parte, ciudad-estado. Y tercera parte, Estado de Derecho. Numeral 1.1 de las organizaciones básicas. Bien, el Estado Jóvenes nace en sus orígenes con estas organizaciones básicas, que son la horda, el clan, la tribu. ¿Qué es la horda? La horda ha sido la primera organización social básica de la humanidad. La horda era un conjunto de 100, 200 personas que estaban ligadas por un aspecto fundamental, ya un liderazgo, el hombre más fuerte, el hombre más sabio. De ahí que la horda se sostenía en la autoridad de este señor. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. El hombre más fuerte, el hombre más habilidoso para poder guiarlos hacia un buen sector, un lugar donde hay alimentos. Si había pelea era el primero en salir a defender a la horda y todos lo ayudaban. Sobre esta cabeza entonces se organiza esta organización básica, la horda. Similar situación podemos ver en la situación de la naturaleza con los animales, en los lobos. Hay una manada y ¿quién es el que maneja la manada? El alfa, ¿no ve? El macho alfa o la hembra alfa. Luego se va madurando todo y aparece la gens, aparece el clan, por ejemplo, ¿ya? En la horda había promiscuidad, no había un ordenamiento todavía marcado. En el clan ya hay organización, ya no se puede tener relaciones o descendencias entre padre con hija, hija con padre, madre con hijo, así. Fíjense cómo ha ido madurando la humanidad. En el clan ya se aparean, se reproducen mujeres de un clan con otro clan o dentro del mismo clan, pero sin que vayan a partir de la misma filiación, ya sea femenina o masculina. Luego vemos la tribu, ¿no? La tribu ya más desarrollada más adelante, ya está organizada ya por un jefe, por un consejo de sabios, de ancianos que manejaban toda la suerte de esta tribu. Bien, dentro de la horda y del clan y la tribu podemos manejar tres aspectos fundamentales, el matriarcado y el patriarcado. El matriarcado, ¿qué es el matriarcado? El matriarcado viene a ser la, la organización de la familia a partir de la madre y el patriarcado a partir del padre. Hoy en día manejamos eso. En algunos países por eso es que el apellido paterno es el que va por delante. En otros todavía el apellido va el materno, ¿verdad? Pero de todas maneras es una filiación ya que trata de cómo se arma la descendencia. Otra figura, el nomadismo. El nomadismo, el ser nómada, ¿qué significa? Significaba que el grupo, la horda, la organización básica, se tenía que mover para sobrevivir de un lugar a otro, de un espacio a otro, buscando dónde cazar, dónde encontrar alimento, y así se movían de un lado a otro. Contrario a esto está el sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? El sedentarismo viene a ser la base de la actual organización política social del mundo. El sedentarismo es cuando el hombre descubre que ya no le sirve cazar y cazar, de acá se acaba la caza que hago. Entonces encuentra un buen lugar donde hay buena agua, hay buena casa también y aprende de paso a que la tierra le da frutos y aprende a producir la tierra. Entonces se hace sedentario. Y dentro de este paso está la comunidad, fíjense. Ya en la comunidad el hombre aprende a trabajar la tierra, aprende a utilizar los productos que le da la tierra, que le da el árbol, que le da las plantas, aprende a hacer carpintería, aprende a encontrar, ya había encontrado el hierro, a fundirlo el hierro, a trabajar el hierro, el cuero de los animales, se hace talabartero, hace ropa con esos cueros, se visten, ¿me entiende? Y aparece la comunidad, aparece
la especialización, los gremios de diferentes formas de trabajar lo que la tierra les da. Y aparece ahí justamente la comunidad, ya una forma más superada de organización. Numeral 1.2, ciudad-estado. En esta etapa, jóvenes, en esta segunda etapa que hemos configurado, la ciudad-estado viene a ser el reflejo más cercano a lo que hoy en día sería el Estado moderno, ¿verdad? En la anterior etapa hemos visto que todavía se estaba armando el Estado, ¿sí? Pero ya había una forma más o menos de Estado, porque Estado es sinónimo de organización. Y ahí hemos visto una organización muy básica, ¿verdad? Bien, entonces en la ciudad-estado encontramos ya reflejos de instituciones que incluso hasta la fecha, miren cómo nos han dado que tenemos la herencia de la ciudad-estado, Grecia. Grecia ha sido el país, la civilización que nos ha dado ese gran legado. El rey, a pesar de ser el rey, el poder que tiene, no decidía solito. Llamaba, convocaba al pueblo a lo que se llama la asamblea. Asamblea. Ahorita hay asamblea de estudiantes, asamblea de docentes. ¿Ven? Ese nombre desde Grecia viene. Porque ahí ya entendían bien clarito lo que era la ciudad-estado. Cada ciudad tenía su gobierno y el gobierno no era solamente tener uno al mando, sino organizar. Se criaban, se educaban y se formaba la sociedad. Unos eran para trabajar la tierra, eran los campesinos, otros eran los comerciantes, otros eran los soldados, los guerreros, los más fuertes. Y los más sabios, los estudiosos, los que estudiaban, esos de ahí se escogían los mejores para gobernar. Fíjense qué clase, ¿no? Qué lección nos dan estos señores, estamos hablando de miles de años. Luego de ahí se copian los romanos, Roma, y el esplendor que tuvo Roma, ¿no? El imperio romano, ¿se acuerdan? Todo se copia de Grecia y de ahí nos demuestran que caramba, en esos entonces sí, se empiezan a hacer ya los códigos, las leyes, se escriben, la literatura, ya aparecen una serie de cosas, ¿no? En todas las artes del ser humano. Pero encontramos justamente que en esta etapa de la ciudad-estado ya vemos lo que más allá vamos a tener, lo que más allá vamos a afinar de repente. En Grecia es donde nace el nombre de democracia, por ejemplo, ¿no es? Gobierno del pueblo, quiere decir demos kratos, gobierno del pueblo. Entonces, fíjense cómo se empieza ya a delinear en el mundo, en la historia de la humanidad. Esta es la segunda etapa de la cual estamos hablando. Cerramos el numeral 1.2 de la ciudad-estado por la importancia que tiene nuestra materia y nuestra formación, que es contaduría pública. En la ciudad-estado, lo que viene a ser la segunda etapa de las organizaciones básicas del Estado, es donde aparece, jóvenes, la idea de lo que es el tributo, el impuesto. Los griegos eran guerreros, mucha caramba, se defendían, atacaban y de todo. Entonces creaban un impuesto para la guerra. Tenían que ir a la guerra, tenían que defender su ciudad y demás situaciones. En Roma también aparece, los romanos copian, pero ya para otros usos. Por ejemplo, en Roma nace el impuesto al uso de los puentes, al uso de los puertos que el emperador o el rey construían y quienes lo usaban sí tenían todo el derecho a usarlo. Aparecen los acueductos, que hasta ahorita hay algunas ruinas históricas de ahí, por ahí se ve. El acueducto era un lugar como un canalito, pero, pero arriba suspendido, suspendido con columnas, todo que pasaban el agua a kilómetros y kilómetros y kilómetros. El que quería hacer uso de eso pagaba un impuesto. Y así, fíjense, nace, por ejemplo, entre muchas otras cosas, el tema del tributo en esta etapa. Numeral 1.3, la tercera etapa, Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como su nombre dice, Estado de Derecho. El Estado que antes habíamos visto, lamentablemente, pues a partir de Grecia o luego de Grecia vino decayendo y el Estado ya no cumplía, ya no hizo el seguimiento, tomó el ejemplo que había en Grecia, consultar al pueblo, hacer asamblea. El rey, luego de esto, ya en la Edad Media y todo ello, se hace abusivo. El rey era dueño de la tierra, el señor feudal, eran dueños de la tierra y de todo lo que había en la tierra, hasta de las personas, por eso los llamaban sus siervos y ahí le cobraban por su trabajo, por lo que vivía, por todo el 10%. Caramba, tenías que trabajar y darle el 10%, porque él era el dueño de todas las tierras, era un abuso. Les decía, numeral 1.3, que el rey era abusivo, se daba esta situación, el pueblo sufría, el pueblo pagaba impuestos, pero había una clase gobernante,
La familia del rey, sus allegados, todos eran que eran holgazanes, vivían de eso, del pueblo. El pueblo comía miseria y ellos comían manjares, fiestas y todo. Entonces esto sucede y se rompe esto en el año 1789 en Francia, Europa, ¿no ve? Se produce la Revolución Francesa. Dicen, basta, hasta aquí llegó, ya no podemos aguantar más. Ya el rey es abusivo, el rey no piensa en el pueblo, solamente piensa en vivir bien él y qué le importa. Entonces nace la Revolución Francesa, se produce la Revolución Francesa sobre la base de tres cosas: libertad, igualdad, fraternidad. Señores, todos somos libres. Yo no soy su siervo de usted. Yo soy ciudadano y usted también. Por más que sea gobernante, usted también es ciudadano. Muy bien, libertad. Igualdad, lo que habíamos dicho. Todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué? Por más que usted tenga plata o no tenga plata, yo soy más pobre, tengo cargo, no tengo cargo, tengo casa, no tengo, igualito soy ciudadano igual que usted. Fraternidad se refiere a lo de la solidaridad. Todos debemos ser fraternos, debemos apoyarnos, ser solidarios. Esos son los tres principios sobre los que descansa la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa nos da muchas cosas más que hasta la fecha subsisten. Por ejemplo, vamos a ver el tema de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde el hombre tiene derecho a pensar, a opinar diferente a cualquiera y nadie le puede obligar a pensar igualito como yo quiera. No, señor. Declaración a la vida, declaración a la libre locomoción, a poder asociarse, a poder comunicarse, a organizarse en cualquier situación. Ahí tenemos hoy en día, hay asociaciones de gremios de diferentes, de comerciantes, de albañiles, carretilleros, de médicos, abogados, estudiantes, todo en base a lo que se consiguió con esta revolución. Estado de Derecho, ahí es donde nace entonces lo que hasta nuestros días vamos a seguir existiendo, ¿no ven? Más allá vamos a ver otras cosas importantes. Numeral 1.3.1. Seguimos con el Estado de Derecho. Otro de los logros conseguidos en este Estado de Derecho hasta nuestros días es la democracia, que ya los griegos nos habían enseñado, pero acá se profundiza. Aparece el señor Rousseau y aparece el señor Montesquieu, aparece el señor Hobbes. Rousseau, ¿quién era? Era un tratadista, un estudioso que hace su aporte a este Estado de Derecho con una obra que se llama El Contrato Social. ¿Qué es el contrato social? Todos hasta ahorita somos iguales, somos libres, muy bien, pero caramba, ¿quién va a gobernar? Nos vamos a pelear entre nosotros. No, señor. Aquí nosotros toditos hacemos un contrato. El que tenga mayor votación, el que sea elegido por la mayoría, ese va a gobernar y lo que él haga nosotros vamos a respetar. ¿Está claro? Muy bien, está claro. Firmamos. Contrato social, de eso se trata. Por eso es que hasta ahorita nadie lo entiende, o algunos políticos y alguna gente no entiende lo que la mayoría mande, para bien o para mal. Ese es el ejercicio de la democracia. Lamentablemente es cierto que hay varias cosas que ahorita se dan, ¿no? De que los gobernantes, por ejemplo, no entienden que están en el gobierno para servir y empiezan a hacer malas cosas después de ser bien elegidos, ¿no ve? Otro aporte es el de Montesquieu. Montesquieu, ¿qué hace? Montesquieu dice, voy a separar el poder y hace una obra, El espíritu de las leyes, su libro. De ahí, en resumida cuenta, dice, el poder, señores, no puede ser dado, así sea presidente, ya no sea rey, va a ser después igual que rey, pues mucho poder. No, lo vamos a dividir en tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Hasta ahorita en todos los estados del mundo que son de derecho existe esa división del poder. En eso consiste el aporte de Montesquieu. Bueno, y finalmente Hobbes nos dice, es otro filósofo estudioso que dice, no, señores, no nos engañemos, dice, no. El hombre, donde sea y cuando sea, siempre va a ser lobo del hombre. El hombre es ambicioso. El rico cada vez quiere ser más rico, no le importa y va a oprimir al pobre. El empresario es igual. De ahí que tomamos ese pensamiento de Hobbes para razonar y pensar que los gobernantes no tienen que pensar así, tienen que pensar en los equilibrios, hay que buscar el equilibrio, hay que legislar, gobernar para el rico y para el pobre. De ahí que también nace ya con esto, Estado de Derecho, el tema de los tributos. Hay quienes pagan más, hay quienes pagan menos, eso sí. ¿Por qué? Porque no es correcto que uno que tiene ingresos multimillonarios pague igual que un pobre albañil. Ahí tenemos ya, por ejemplo, los regímenes impositivos, ¿no ves? Tenemos Graco, tenemos los grandes contribuyentes, los principales contribuyentes, tenemos el IVA y tenemos por últimamente un régimen simplificado, ¿no? Aunque ahí también se camuflan mucha gente millonaria que
ya abusa de la democracia y del Estado de Derecho, ¿no ve? Porque dicen que no tienen tanta plata para tributar, pero sin embargo son más ricos que cualquier empresa. Pero bueno, esas son otras cosas. Pero hasta aquí vemos entonces lo que es el Estado de Derecho. Numeral 2, cerramos el Estado de Derecho mencionando que sinónimo de Estado de Derecho actualmente es el derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas, ¿ya?, que en un tiempo y espacio determinado regulan la vida de sus habitantes. Eso es el derecho positivo. Ejemplo, hoy en día tenemos un código penal, un código tributario. Tenemos un código penal que hace 50 años, en otra época no había, hace 20 años no había. Hoy en día, por ejemplo, se sancionan los delitos informáticos, ¿no ve? Podemos hacer todo lo que sea por celular, por computadora, pero ya poco a poco ya se está perfeccionando esto y cualquier ratito te van a pillar y vas a ir a la cárcel. No es hablar, hablar, hablar y escribir y escribir. Se llaman delitos informáticos. ¿Por qué? Porque aprovechando lo virtual también se hacen fechorías, se cometen delitos, ¿no ve? Se hackean cuentas, cuentas bancarias y demás cuestiones. Fíjense, eso es el derecho positivo. Ahorita hay un derecho penal ya relativo a esto. Igual en otras áreas, en todas las áreas, se han venido mejorando y cambiando. Antes no había el régimen simplificado, todos pagaban por igual. Hoy en día ha cambiado ya. El que tiene un capital chico se va al régimen simplificado, ¿no ve? Ah, perfecto, antes no había eso. Eso es el derecho positivo, las normas actuales en vigencia. Numeral 3. Elementos o componentes del Estado, como también su definición. Bien, vamos a partir de la definición del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada. Nada más. Eso nos lo dice el tratadista Antokolets. Bien, ¿qué quiere decir esto? Sociedad jurídica. Sociedad, todos nosotros organizados jurídica y políticamente. Jurídicamente vivimos, nos interactuamos, nos relacionamos a través de leyes, ¿no ve? Para ser contadores, auditores, necesariamente tenemos que cumplir la norma de la universidad. ¿Qué dice? Primero hay que dar examen de ingreso, después hay que vencer las materias, todo eso que es jurídico, leyes, normas. No podemos decir, yo estoy en primer semestre y denme mi título de auditor. No, señor, cumpla las normas jurídicas que dice el programa de estudios, ¿no ve? Ya. Y políticamente quiere decir que nos organizamos políticamente también para poder decidir nosotros, cada uno, libremente por quién votar, por quién elegir. Sigue tu pensamiento, te parece bien, te parece mal, tú eres libre de decidirlo políticamente. Entonces, como sociedad estamos organizados de esa forma. Muy bien. Finalmente, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los componentes del Estado? Son tres: la población, el territorio y el poder. Numeral 3.1. La población somos todos nosotros. La población, sinónimo, sociedad civil, la comunidad, el pueblo, somos todos nosotros que vivimos organizados, ¿sí? Dentro de un territorio determinado, que más allá lo vamos a ver. Somos la parte más importante de repente la población, porque de nosotros nacen los buenos gobernantes, de nosotros nacen los malos gobernantes, ¿sí? La suerte de cómo hacemos nuestras familias, cómo nos organizamos, eso depende para el futuro, ¿sí? Si nos educan bien, vamos a ser buenos ciudadanos, buenos alumnos, ¿verdad? Si nos educan mal, caramba, ahí facilito, no se necesita ser adivino, que vamos a hacer malas cosas, ¿verdad? Aunque no siempre bien, todo depende de la formación, por eso, de la educación que nos dan en la familia. La población, el primer elemento, quizá el más importante. Numeral 3.2, el territorio. El territorio viene a ser el componente geográfico. No puede haber estado sin un territorio, ¿no ve? Algunas excepciones hay por ahí en la historia, pero esa no es la regla, esa es excepción. La regla es que todo estado debe tener su territorio. Bolivia tiene su territorio, ¿no ve? Al norte, al este, oeste están sus límites fronterizos, tiene ese su territorio. Antes era más grande nuestro territorio, ¿no ve? Tan grande que no teníamos población que lo defienda siquiera, o gobernantes o poder que lo defienda, ¿no ve? Pero en todo caso, el territorio es otro de los componentes muy importantes. ¿Por qué? Porque también si el territorio es rico, ¿sí?
tiene gran producción de minerales, tiene valles, como en el caso de Bolivia, debe- deberíamos ser una potencia, ¿verdad? Pero no lo sabemos explotar. Distinto caso a otros países en Europa, en el primer mundo, donde por más chiquitito que sea, caramba, son unas potencias, ¿no? Porque saben explotar sus recursos naturales. Aquí en Bolivia, lamentablemente, no sabemos eso, hacer eso, o también se dan las políticas que nuestros recursos naturales los regalamos o siempre se lo ha regalado al extranjero, ¿no ve? O las grandes potencias han venido a explotarla y se lo han llevado todo y han dejado miseria en nuestro pueblo, ¿no ve? Lamentablemente. Ese es el componente territorio. Numeral 3.3. El poder. Este es el tercer elemento o componente del Estado. Viene a ser el gobierno en todas sus instancias, en lo departamental, en lo municipal, en lo nacional, en lo universitario. El poder. ¿Quién es el que maneja el poder? La clase gobernante que ha sido elegida. Ejemplo, en la alcaldía, el alcalde elegido. En la universidad, el rector elegido. En el departamento, el gobernador elegido. En lo nacional, el presidente elegido. ¿Se entiende? El poder viene a ser ese otro elemento que es importante para la existencia del Estado. Muy importante reflexionar que el poder suele ser muy gravitante cuando éste tiene una formación adecuada de servicio. Cuando no tiene esa formación adecuada de servicio, fácilmente por engaños o por psicología de las masas o del pueblo, engañando con caritas, con propaganda, con cositas, llegan al poder y después se olvidan y hacen lo que quieran. Se enriquecen, hacen mala gestión, pero bueno, y el que sufre es el pueblo. Es importante también este elemento o componente que se llama el poder. Numeral 4. Personalidad jurídica del Estado. El Estado, viendo todo lo que hemos analizado y estudiado, conformado que ya se encuentra, tiene personalidad jurídica y cuando hablamos de personalidad jurídica nos referimos, ¿tiene capacidad el Estado? Y la respuesta es sí, tiene capacidad. ¿Para qué? Para ser como nosotros. Tiene derechos y tiene obligaciones. Esa es la personalidad jurídica del Estado. Quiere decir que, así como el Estado tiene poder para gobernarte, para exigirte, también tiene la obligación de respetar tus derechos, hacer respetar tus derechos y él mismo respetar los mismos. No siempre van a ser personas que van a actuar contra tu persona, sino el Estado a veces actúa contra uno. Por ejemplo, hace una mala liquidación de los impuestos, hay que corregir, ahí están los procedimientos, ¿no ve? Ahí se lo puede demandar al Estado, sí, señor, se lo puede demandar al Estado. ¿Por qué? Porque es una persona igual que nosotros, ¿no? Tiene derechos y obligaciones. Muy bien, en eso consiste la personalidad jurídica del Estado. Numeral 4.1 va ligado a lo que mencionamos anteriormente en el punto 4. Numeral punto 5, fin del Estado. Vamos a entender aquí, van a tener que acordarse, ver, revisar sus apuntes de metodología, donde van a poder entender que no es lo mismo finalidad que objetivos, ¿verdad? Pero bien, fin del Estado, finalidad del Estado. ¿Cuál es? ¿Cuál es la finalidad del Estado? Es la de promover, buscar, alcanzar el bienestar colectivo, la satisfacción colectiva. Si quieren ustedes, la felicidad del pueblo. Esa es la finalidad, su objetivo. O diré, perdón, su finalidad, su fin. ¿Y cuáles son sus objetivos? Los objetivos del Estado vienen a ser los medios con los cuales yo llego a cumplir esa finalidad. Ejemplo, ¿cómo hago para que mi población esté satisfecha, tenga obras, tenga todo? Señores, ahí tengo mi sistema tributario. Muy bien. ¿Qué más? En salud, construirle al pueblo hospitales, médicos, formaciones, universidades. En educación, universidad pública, universidad privada. ¿Qué más? Caramba, hay muchas enfermedades, campañas, para eso hay un ministerio de salud. ¿No ve? Entonces, los objetivos nos van a servir para alcanzar la finalidad. Entre ellos, hay que construir carreteras. Es un objetivo para llegar ¿qué? A la satisfacción. Hay mucha queja, ¿no ve? Que las carreteras andan mal. Por eso no se cumple la finalidad del Estado, la satisfacción. Por eso vemos a veces bloqueos, marchas, todo, porque las carreteras están un desastre, ¿no ve? No se están cumpliendo los objetivos del Estado. Entonces, esa es la clara diferencia entre finalidad y objetivos del Estado.
Numeral 6. Con esto terminamos el tema de hoy. Organización del Estado en Bolivia. Vamos a dar solamente el inicio o la mención de cómo está organizado el Estado en Bolivia. Ya hemos visto cómo se organiza a nivel mundial, a nivel genérico. Ahora, a nivel Bolivia, ¿cómo se organiza? Se organiza en cuatro poderes o cuatro órganos, que son ejecutivo, judicial, legislativo y electoral. Esos son los cuatro poderes que conforman la organización del Estado en Bolivia.